del Cantábrico es prácticamente una realidad en nuestra comunidad autónoma. Y felizmente, y estoy segura que usted y yo compartimos satisfacción porque ello sea así, quedará completada en Asturias a lo largo del próximo año, es decir, a lo largo del 2014. ¿Que ha habido pequeños deslizamientos temporales? Pues seguramente, pero usted lo decía también y, si se lo aplica a su propio Gobierno, debe tener la generosidad de aplicárselo también al Gobierno de España. Son tiempos muy difíciles, son tiempos donde hay que priorizar y son tiempos donde hay que escoger, porque, claro, lo que no sirve, señor presidente, es que usted priorice gastos sociales, que yo lo respeto, y, por contra, al Gobierno de España le exija prioridad en todo, en gastos sociales, en gasto farmacéutico, en gasto sanitario, y luego, si tengo tiempo, me referiré a ello, y también en inversiones del capítulo 6, las tradicionales inversiones que son productivas. Claro, si usted utiliza una vara de medir para su propio Gobierno y la contraria para el Gobierno de España que preside Mariano Rajoy, me parece que es un argumento, desde luego, cuando menos falaz y, desde luego, poco serio y poco consistente. Señor Fernández, en el tema de la variante ferroviaria de Pajares, yo admito casi de todo, lecciones de los señores comunistas. ¿Por qué eran comunistas cuando formaron la plataforma con los populares en defensa de la variante ferroviaria de Pajares? Pero si ustedes prefieren, yo digo, con los señores de Izquierda Unida. Pero claro, el Partido Socialista Obrero Español ha negado, de la forma que se niega en democracia, que es en los parlamentos y en los presupuestos, ha negado a Asturias la variante ferroviaria de Pajares. No voy a hacer referencia a otros partidos de nueva creación que no tienen trayectoria en la variante ferroviaria de Pajares, porque la variante ferroviaria de Pajares es, señorías, un empeño colectivo de todo un Gobierno de España y también de la ciudadanía en Asturias, que ha impulsado una infraestructura que nos aislaba del conjunto de España. Yo no creo, y seguramente en eso usted conviene conmigo, en peripecias personales. Yo creo en la solidez de los grandes proyectos colectivos. Y una obra de la envergadura de la variante ferroviaria de Pajares solamente puede salir adelante gracias, y la tiene, a la decisión política del Gobierno que preside Mariano Rajoy y que, concretamente, en el Ministerio de Fomento está una gran ministra que es Ana Pastor.